Buenos días, muchas gracias a los medios de comunicación por atender esta invitación a la rueda de prensa. Nos acompaña el señor senador Jorge Enrique Robledo, vocero del Polo Democrático Alternativo, el doctor William Parga, fiscal de Sintra Unicol, Laura Niño, estudiante integrante de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, el doctor José Ignacio Saavedra, presidente de Sindidoc, del Sindicato de Trabajadores Docentes Directivos de Colombia, el joven estudiante Carlos Acero, integrante de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. El tema de esta rueda de prensa tiene que ver con el proyecto de ley 124 Senado de la República. Este es un proyecto que tiene como título la inspección y vigilancia de la educación superior. El origen del proyecto tiene que ver con los escándalos que en días pasados han ocurrido con motivo del manejo de los recursos financieros de la Universidad San Martín. Pero también se ha agregado como justificación a este proyecto de ley la aparición de algo que el gobierno conocía de tiempo atrás, como es la supuesta crisis a la calidad de la educación superior, en la medida que de las 289 universidades, 33 universidades están acreditadas de alta calidad. Llama la atención que existen más de 11.000 programas académicos aprobados por el Ministerio de Educación Nacional. En segundo lugar, la forma como se ha tramitado este proyecto de ley indudablemente llama la atención. Es un afán desmesurado del gobierno, de la ministra de Educación, en la búsqueda de que antes de que culminen las sesiones del Congreso de la República sea aprobado el proyecto de ley. Es una carrera contra el tiempo. La ministra no quiere que el movimiento estudiantil colombiano, los profesores, los trabajadores de las universidades, la sociedad en su conjunto, los padres de familia, conozcan en detalle, analicen con cuidado el contenido de este proyecto de ley que a todas luces es improvisado, es un proyecto de ley que no va a resolver los graves problemas de la educación superior. En cuanto a su contenido, hay serios vacíos. El gobierno nacional no ha querido desarrollar los artículos 68 y 69 de la Constitución Política de Colombia. El artículo 68 establece que el Estado, que el Congreso de la República, a través de ley, debe regular la creación y funcionamiento de las instituciones educativas privadas. Ese mandato constitucional no ha sido desarrollado por la Ley 30 del año 92, que es una copia del Decreto 80 de 1980, es decir, a Colombia en esta materia se sigue rigiendo con la normatividad de la Constitución de 1886. Y ahí empiezan los problemas en el sector privado de la educación superior, porque es más importante la voluntad de un fundador que los mandatos constitucionales. En el documento que presenta el Gobierno Nacional, este tema no lo aborda. Y la pregunta que le hemos hecho a la ministra es, si no regula el funcionamiento de las instituciones privadas, ¿qué va a inspeccionar? En el tema del artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, se ordenó la expedición de un reglamento especial, de un régimen especial,
para las universidades del sector estatal. La Ley 30 del año 92 deja serios vacíos en la regulación, de tal suerte que este proyecto de ley, en lo que tiene que ver con la inspección y vigilancia, que lo hace desde el ángulo, desde el punto de vista del servicio público y no del derecho fundamental a la educación, es una inspección y una vigilancia que agrede a la autonomía universitaria, en la medida en que la prevención se constituye en sanción. Aquí, en este proyecto de ley, se ordena que el Ministerio de Educación podrá enviar delegados a todas las universidades públicas y privadas de Colombia, unos delegados permanentes para vigilar las instituciones educativas superiores. La pregunta que le he hecho a la ministra es: ¿para qué envían nuevos delegados a las universidades estatales si el Consejo Superior Universitario es presidido por el delegado de la ministra de Educación? Si el presidente de la República tiene delegados en el Consejo Superior, si los gobernadores de los departamentos tienen delegados en el Consejo Superior, ¿para qué un nuevo delegado? Si el gobierno, en últimas, es quien dirige y preside los consejos superiores. Pero además de esta medida arbitraria, se establece otra medida ya de una gravedad superior, como es la de nombrar inspectores in situ con funciones de policía administrativa para destituir, suspender, cambiar, quitar los órganos integrantes de los órganos de dirección y de gobierno. Es decir, es el asalto a la autonomía universitaria. De tal suerte que estas medidas son rechazadas por parte del Polo Democrático Alternativo, por parte del movimiento estudiantil congregado en la MANE, por parte de los sindicatos de profesores universitarios y en general por la comunidad educativa de la educación superior. Nos disponemos en el día de mañana a presentar nuestros puntos de vista en la plenaria del Senado y a exigirle del gobierno que retire este proyecto de ley del Congreso de la República y se abra la más amplia y democrática discusión para buscar una reforma integral y democrática a la educación superior que garantice el acceso de los jóvenes a la universidad, a la educación superior, una educación que realmente conlleve a la formación integral de nuestros jóvenes, a que se desarrolle la cultura, la ciencia, la tecnología, que se desarrolle la capacidad para el trabajo, se desarrolle la cultura. De tal suerte que el motivo de esta rueda de prensa es para fijar nuestros puntos de vista. Vamos a ofrecerle el uso de la palabra a el senador Jorge Enrique Robledo y a los compañeros que estamos aquí en la mesa, los estudiantes, el doctor José Saavedra y el doctor William Praga. Entonces, bueno, senador Jorge Enrique. Sí. Somos esclavos de los medios. Toca hacer lo que diga. Bueno, muy brevemente, simplemente expresar mi actitud de respaldo a la batalla que el senador Zenén Niño y nuestro representante a la Cámara, que lamentablemente no puede estar con nosotros, Víctor Correa, ellos dos en la comisión respectiva vienen librando contra este proyecto. Ahora, ellos solos no, con el respaldo pues de
la representación del movimiento estudiantil y quienes también como trabajadores están vinculados a las universidades públicas. Entonces yo realmente estoy aquí simplemente acompañando esta lucha que además comparto, y voy a decir dos cosas muy breves y más bien los escuchamos a ellos que han estado más de cerca en el asunto. Como bien lo dijo el senador Zenén Niño, este proyecto, digamos, es como aparece como el resultado o teniendo como pretexto la crisis de la San Martín. Y de pronto también los sucesos también dramáticos y vergonzosos de la Universidad Autónoma del Caribe, que son dos como hechos muy graves, que a nuestro juicio no son todo el problema de la universidad privada, sino como la punta del iceberg. O sea, en la universidad privada están sucediendo cosas extremadamente graves en Colombia. Y esos dos casos son como la punta del iceberg, que por supuesto amerita que sobre eso se legisle y se tomen medidas, porque es muy grave lo que está pasando de muchas maneras. ¿Dónde está la controversia con el gobierno? Primero, en la forma como se está haciendo. Es que las reformas deben tener un trámite democrático. O sea, esto no puede ser que el gobierno se aproveche de esa circunstancia y se saque de la manga una reforma que no ha sido consultada con nadie, no ha sido debatida, aprovechándose que el estudiantado universitario ya está en vacaciones, con mensaje de urgencia, que es un instrumento que el periodismo debe entender. En general hay que rechazar, porque es la manera de que las cosas no se tramiten con el tiempo suficiente para que las cosas se puedan discutir. O sea que digamos que por la forma como el gobierno nacional y la ministra Parodi están adelantando este proyecto, no es democrático, es un estilo inaceptable. Es un estilo de sorprender al país, de que el país no pueda saber lo que está pasando, que este tema no se discuta con foros en las universidades, en todas partes, y eso es extremadamente grave. Pero además, en relación con el contenido, se trata también de una reforma inaceptable, que es lo que ha señalado el senador Zenén Niño y nuestro representante Víctor Correa, ya en los debates en la comisión, con detalle. Inaceptable yo resumiría por dos razones. Primera, porque en el tema de la corrupción no avanza o avanza muy poco, o yo diría que nada. Porque es el estilo burocrático de que el gobierno va a acabar con la corrupción sin que en esa lucha participe el estudiantado y el profesorado de esas universidades, que debería tener la posibilidad de ejercer labores de fiscalización y de control para impedir que el ánimo de lucro siga siendo el rey de esas universidades, ánimo de lucro que está prohibido por la ley. O sea que en ese sentido no hace lo que debería hacer. Pero además se aprovechan para violar la autonomía universitaria y para, digamos, quitarle posibilidades a las universidades públicas. O sea que tiene toda la razón el senador Niño cuando dice, ese lo que hay es que retirarlo, porque está mal por la manera como se están haciendo las cosas y por el fondo de cómo se están haciendo las cosas. Yo pues dejo hasta aquí todo mi respaldo como vocero del Polo en el Senado y del Polo a lo que vienen haciendo nuestros congresistas en esas comisiones y por supuesto a lo que vienen haciendo todos los demás que están luchando en este caso. Buenos días para todos y para todas. Gracias por estar aquí. Gracias al senador Zenén Niño, al senador Jorge Enrique Robledo. Mi nombre es Laura Niño, yo soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia. Hago parte del movimiento estudiantil congregado en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. El problema que nos convoca hoy es un problema muy importante porque atañe a todas las familias y a todos los colombianos y las colombianas, y es la crisis que está pasando la educación superior en este momento y desde hace varios años. Nosotros y nosotras desde el movimiento estudiantil hemos denunciado cómo esa crisis ha dejado nuestras universidades públicas abandonadas, cómo esa crisis tiene a nuestros edificios, a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, pasando por situaciones indignas para poder conseguir un título universitario. Sin embargo, recientemente la crisis se ha expandido y ha mostrado su otra cara, que es la educación superior privada. La educación superior privada a la que lastimosamente la mayoría del pueblo colombiano tiene que acceder, ya que la educación superior pública se ha visto reducida.
Pero ¿a qué tiene que acceder o a qué costo tiene que acceder? Como hemos visto, el endeudamiento es la forma como el gobierno ha pretendido garantizar el llamado servicio de la educación superior. Pero ese no es el único problema que tenemos. Como lo señalaban ya, el estado de excepción y la crisis que ha mostrado la Universidad San Martín y otras pequeñas universidades a través de la corrupción y del ánimo de lucro demuestra que este problema es mucho más profundo y requiere soluciones mucho más estructurales. Entonces habría que preguntarse, ¿qué es lo que está causando esa crisis? Porque sin esa pregunta tan fundamental es muy difícil plantearse soluciones. Y habría que decir que esa crisis la está causando, primero que todo, la Ley 30 del 92, una ley que es retrospectiva, una ley que no se piensa al futuro, sino que se piensa universidades de hace 20 años. Es una ley que causa la misma crisis. El abandono por parte del gobierno. Es curioso que ahora vengan a implementar una ley de inspección y vigilancia, sabiendo que el gobierno ha perdido total capacidad de incidencia en la educación superior privada y aparte de eso ha abandonado a la educación superior pública. Es curioso pensar una reforma que no se piense esas causas estructurales. Y por último, el ánimo de lucro, es decir, ver la educación como un negocio, que es el problema que tiene la San Martín, a las familias que tienen a sus estudiantes en la San Martín, en el problema que hoy nos convoca. Entonces, ¿por qué es importante preguntarse cuál es la causa de esa crisis? Porque nosotros pensamos que poner más inspección y vigilancia en las universidades no va a solucionar la crisis. Es una solución, entre comillas, miope y es una solución engañosa, es una triquiñuela del gobierno. Claro, tiene vicios de forma. Es pasarla el 12 de diciembre del año 2014, cuando los colombianos y las colombianas no tenemos capacidad de respuesta. Eso es mañoso y le decimos al pueblo colombiano que se levante y que no permita que el gobierno siga pasando. Hoy, un día tan importante, la reforma al equilibrio de poderes, el fuero militar, la ley de inspección y vigilancia de las universidades de Colombia, de forma rastrera y por debajo de cuerda. No podemos permitir eso. ¿Y por qué? Porque necesitamos discutir cuál es el problema real de nuestras universidades. Y decimos, este proyecto es lesivo porque uno, no reconoce el abandono del Estado ni reconoce su papel como garante del derecho a la educación. Dos, violenta la autonomía universitaria, porque no va a atacar el problema real de ver a la educación superior como un negocio, pero sí le va a imponer cuestiones muy problemáticas a las universidades públicas. Y tercero, no ha sido consultado con la comunidad académica. Nosotros y nosotras pensamos que una forma fundamental para poder atacar los problemas de la educación superior es darle mayor voz a la comunidad educativa. Por eso estamos aquí, trabajadores, estudiantes y profesores, diciendo la forma de construir una universidad que solucione los problemas reales de nuestra nación es a través de la democracia universitaria, acompañada, por supuesto, de la autonomía como un derecho constitucional inviolable. Por lo tanto, exhortamos a la sociedad colombiana a que no deje pasar este tipo de proyectos sin ningún tipo de discusión, al Congreso de la República a que no permita que esto se pase sin el debido proceso y al pueblo colombiano también a seguir defendiendo la educación superior para un país con soberanía, democracia y paz. Gracias. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Bueno, buenos días. Mi nombre es José Ignacio Saavedra y soy el presidente del Sindicato Nacional de Directivos Docentes. Nosotros hemos venido denunciando la situación arbitraria como se ha venido presentando este proyecto de ley. Ya el senador Robledo y el senador Senin han mostrado cómo este proyecto se está presentando de manera expresa, aprovechando unas circunstancias particulares de vacancia y que desde luego con la particularidad de la Universidad de San Martín se piensa legislar para toda la educación. Una situación coyuntural se convierte en esencial y sobre todo transformaría estructuralmente las normas de la educación superior en el país. De otro lado, la ministra ha planteado que el hecho de que estemos en una posición contraria a este proyecto de ley pareciera o insinúa que estamos de acuerdo con los procesos de corrupción que se dan en las universidades privadas, en las 34
que ella ha denunciado. El ponernos es porque consideramos que hay una reforma estructural a la Ley 30, a la autonomía universitaria, y desde luego que nosotros estamos de acuerdo con la inspección y vigilancia, porque debe regularse la calidad, debe regularse los procesos, tanto en la universidad como en la educación básica y en la educación media. La inspección y vigilancia es necesaria para salvaguardar los principios constitucionales, pero no de la manera como se está haciendo en este proyecto de ley, que como lo decíamos, transforma o vulnera algunos principios fundamentales de la educación superior. De otro lado, también nosotros hemos presentado algunas propuestas y es democratizar los órganos de dirección de las universidades, porque existen los mecanismos para ejercer el control y la vigilancia, parte de la Contraloría, la Fiscalía. Se tiene también la opción del registro calificado, todos los registro de altísima calidad de las universidades. Es decir, el gobierno nacional tiene los mecanismos y las herramientas para que se den todo lo que tiene que ver con la inspección y vigilancia. Finalmente, también hemos solicitado o hemos, digamos, de alguna manera denunciado que ya el gobierno desde octubre del 2013 tenía el documento para crear la superintendencia educativa, aplicada no solamente a la educación básica, a la educación media, sino a la educación superior. Proyecto que hemos venido analizando, que hemos discutido con el gobierno nacional en la comisión tripartita y que en algún caso ni siquiera los mismos dirigentes del Ministerio de Educación Nacional conocían. Entonces, nuestra presencia aquí es precisamente para decir que respaldamos varios elementos. La educación pública, que como sabemos es estatal y es privada, respaldamos el proceso de autonomía universitaria y fundamentalmente, pues este mensaje que veladamente ha tratado de insinuar la ministra, estamos en favor de la inspección y vigilancia, pero con los mecanismos que existen. No es necesario un nuevo proyecto de ley como el 124 y este proyecto express pues da mucha desconfianza, total desconfianza en las organizaciones sindicales de maestros universitarios y maestros de la educación básica por la manera en que viene siendo presentado al país. Entonces, esa es nuestra posición como el Sindicato Nacional de Directivos Docentes. A esta posición también se unen los directivos del país y todo lo que tiene que ver con la dirección, inspección, control y vigilancia. La posición de Sindodi. Muy bien. Bueno, muy buenos días. Para el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores Universitarios de Colombia realmente es aberrante que el gobierno nacional hoy esté hablando de su lucha contra el pillaje y el bandidaje en Colombia y actúe con dando el mejor ejemplo de pillaje al presentar un proyecto en un periodo en que el pueblo colombiano está preparando sus actividades navideñas y en que la comunidad universitaria está presta a salir a vacaciones. Aberrante que se intente asaltar la buena voluntad de la comunidad universitaria y del pueblo colombiano, violando la Constitución Política de Colombia mediante el proyecto de inspección y vigilancia de la universidad pública, sobre pretexto de lo que ha sucedido con la Universidad San Martín. Pero preguntarle al gobierno colombiano hasta dónde no sabía lo que estaba pasando con la Universidad San Martín, cuando existían sendos fallos desde hace bastantes años, donde condenaban al rector de la Universidad San Martín y al cuerpo directivo de la Universidad San Martín a cumplir con la justicia colombiana por las violaciones a los trabajadores y a los estudiantes, por las violaciones a la Ley 30. Manifestarle al pueblo colombiano, manifestarle a ese Congreso de la República que el día de hoy muy posiblemente apruebe a pupitrazo limpio, a escondidas del pueblo colombiano, el proyecto de ley
que es ese Congreso que apruebe el día de hoy ese proyecto el responsable de todas las pérdidas que se puedan ocasionar a causa de la gran movilización universitaria y del pueblo colombiano que se dé a partir del mes de febrero del año 2015. Porque podrán aprobarla hoy, pero la fuerza de la comunidad universitaria, la fuerza de la educación superior en Colombia se hará sentir en la calle para tumbar esa ley. Y no solo esa ley, sino para hacerle toda la oposición que haya que hacerle a la política de educación superior en Colombia. Porque mientras estos proyectos, mientras estas propuestas del gobierno colombiano no sean concertadas con la comunidad universitaria y con el pueblo, estaremos en la calle para hacer la oposición férrea a estas situaciones. Buenos días. Lo primero es agradecer que se haya dado este escenario para poder denunciar la reforma que se ha presentado, agradecer a los medios de comunicación que nos ayuden a transmitir esto a la sociedad colombiana, porque realmente es bastante grave lo que está sucediendo en estos días en el Congreso de la República. Antes de empezar me presento, mi nombre es Carlos Acero y yo soy representante estudiantil de la Universidad de los Andes y miembro de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Lo que mencionaré a continuación recoge algunos elementos que expresan el sentir de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, pero también recoge elementos en los que están de acuerdo representantes estudiantiles a los consejos superiores, académicos y directivos de universidades como la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana, la Universidad de AFIT en Medellín, la Universidad de La Salle, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Escuela Colombiana de Ingenieros, entre muchas otras. Lo primero que hay que recordar es que en 2011 Juan Manuel Santos intentó hacer una reforma a la Ley 30 que fue bastante criticada y controvertida por parte no solo del movimiento estudiantil, sino en general de la sociedad colombiana. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil logró agrupar el inconformismo de los colombianos y tumbar el proyecto de ley que se presentaba en el Congreso. A raíz de la movilización, el presidente Juan Manuel Santos dijo que en ese entonces no había ambiente político para seguir tramitando la reforma, pero dejó muy claro que el problema no era de fondo, sino que era, como reitero, el ambiente político. Por tanto, dejó anunciado que ya se iba a presentar en los próximos años una reforma. Bueno, 2014 fue el año para presentar esta reforma y quiero aclarar que es por medio del Acuerdo por lo Superior presentado a forma de política pública como el Gobierno Nacional ha intentado traer los elementos de la reforma a la Ley 30 del 2011 otra vez al escenario nacional. Este Acuerdo por lo Superior es un acuerdo que ha sido cuestionado por toda la comunidad académica porque no recoge los elementos que hoy necesitan las universidades públicas y privadas para salir de la crisis de financiación y la crisis de calidad en la que se encuentra. Yo quiero reiterar que el exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, ha sido un gran crítico de ese Acuerdo por lo Superior, al igual el decano de la Universidad de los Andes, Eduardo Berens, se han expresado que este Acuerdo por lo Superior no recoge los elementos necesarios para la educación superior de Colombia. Y en ese marco del Acuerdo por lo Superior, la ministra Gina Parodi presenta la Ley de Inspección y Vigilancia la semana pasada ante el Congreso. Una ley que nosotros hemos dicho tiene vicios de forma y de fondo, al igual que tenía la ley del 2011. Lo primero es que es una ley en consulta con las comunidades académicas, no ha tenido ninguna discusión ni trámite con quienes hacemos parte de la educación superior. Lo segundo es que se tramita de afán, además lesionando al órgano legislativo, imponiéndole un mensaje de urgencia para que se pupitree esta reforma lo antes posible. El ministerio sabe que como los estudiantes tenían la capacidad de movilizar grandes números de gente, presenta esta reforma en periodos de vacaciones o en periodos de exámenes finales, donde es muy complicado para nosotros salir a rechazar la reforma. Asimismo, es una reforma que ha sido totalmente desconocida por parte de las comunidades.
Bueno, y en cuanto al fondo de la reforma, también nos parece supremamente preocupante lo que ha planteado la ministra Parodi. Lo primero es que desconoce qué es la autonomía universitaria. Para el gobierno, la autonomía universitaria es una potestad que está en cabeza de un directivo que puede hacer lo que quiere a su arbitrio en las universidades. Pero lo que reiteradamente ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional y lo que ha dicho la Mesa Amplia Nacional Estudiantil es que la autonomía universitaria reside en las comunidades académicas y que para evitar todos estos escándalos de corrupción y malos manejos de los recursos públicos y privados destinados a la educación, son las comunidades académicas, mediante el ejercicio de la democracia universitaria, las que deben hacer parte de los órganos de dirección y controlar el funcionamiento de las universidades. Por otra parte, esta ley le da facultades exorbitantes al Ministerio de Educación Nacional para que intervenga a las universidades y, como bien lo decía el senador Zenén Niño, para que se tomen por asalto a las universidades según criterios arbitrarios. Por ejemplo, la ley dice cuando el Ministerio Nacional considere que la universidad está en crisis. Entonces, el día de mañana puede decir el Ministerio Nacional que la Universidad de los Andes está en crisis e interviene todos los aspectos de la dirección de la Universidad de los Andes, por ejemplo, o de cualquier otra universidad. Asimismo, elimina un requisito para realizar los procesos de inspección y vigilancia, que era el CESU. Antes debía consultarle el Ministerio al CESU para que pudiera realizar los procedimientos de inspección y vigilancia. Ahora desconoce totalmente al CESU. Otro aspecto que es muy importante es que es una ley que solo hace énfasis en la sanción, pero nada tiene que ver con la prevención. Y eso esconde de manera flagrante la responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional, que permite que existan universidades de mala calidad donde el ánimo de lucro sea el elemento central. Y además esconde una verdad que es cierta de hace muchos años, y cito a Carlos Angulo Galvis, exrector de la Universidad de los Andes, que en 2011 ya decía que en Colombia en las universidades privadas se presentaba ánimo de lucro y el ministerio no hace nada. Los invito a leer una entrevista que le hizo María Jimena Duzán en ese entonces. En ese sentido, nos parece preocupante que no se regulen las formas de ánimo de lucro que existen en las universidades privadas en el país y que la reforma realmente lo que intente es esconder los problemas que hoy las universidades públicas y privadas presentan. Finalmente, como movimiento estudiantil, como Mesa Amplia Nacional Estudiantil, queremos ser enfáticos en que rechazamos el proyecto de inspección y vigilancia de la ministra Parodi, en que estamos dando todos los argumentos porque nos hemos leído ese proyecto y conocemos las implicaciones nefastas que tiene sobre la autonomía universitaria, y que esta es una pelea en la que nos hemos metido, además de la MANE, estudiantes de universidades privadas y públicas, de las mejores universidades privadas y públicas también, para decir que el proyecto no debe ser rechazado, se debe hundir y además debe ser tramitado con tiempos suficientes para que exista debate en próximas legislaturas. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos entonces a dar curso a las preguntas que tengan los periodistas sobre este tema. Bueno, queda claro. Bueno, estamos entre maestros, estudiantes, trabajadores. Qué bueno. A ver, yo quiero entonces como tratar de hacer un muy breve resumen. Este proyecto de ley introduce para calificar la crisis de las universidades conceptos como, por ejemplo, la crisis de la calidad. Ese es un concepto ambiguo que se presta a muchas interpretaciones. Calidad para un humanista, calidad de la educación es totalmente diferente al concepto de calidad para un economista neoliberal de los que imperan en el Ministerio de Educación Nacional. El tema de
el desconocimiento del mandato constitucional de que el Estado tiene que fomentar la educación superior y ofertar educación pública superior no se está cumpliendo. Existen apenas 32 universidades públicas y más de 250 universidades privadas. No se trata de un ataque contra la universidad privada en últimas, se trata de que se regule, como bien lo dijo el estudiante Carlos Acero, que se regule el funcionamiento de esas universidades. Hay un problema serio. El Estado, el gobierno no financia la educación pública superior, no la está financiando. ¿A qué ha llevado el Estado, el gobierno, a las universidades públicas? A tener que firmar convenios interadministrativos para conseguir recursos provenientes de auditorías, del desarrollo de contratos, y eso se ha prestado en algunas universidades públicas para que se triangule lo que se llama la contratación estatal y que no se haga observancia de la Ley 80 que regula la contratación del Estado. Digamos entonces que lo que el gobierno pretende es imponer el documento Acuerdo por lo Superior 2034. En segundo lugar, dar pasos hacia la creación de la Superintendencia de la Educación. Y en tercer lugar, a intervenir y tomarse en las universidades públicas de este país. Frente a eso, la comunidad educativa, en desarrollo de la Constitución Política de Colombia, que ordena que la dirección de la educación debe estar en manos de la comunidad educativa, ha conformado el Comité Nacional por la Defensa de la Educación Superior. Y ese Comité Nacional de Defensa de la Educación Superior ha convocado a toda la sociedad colombiana a iniciar una gran batalla para derrotar este proyecto de ley. Podrá tener el Gobierno Nacional las mayorías en el Congreso de la República, pero no podrá tener la voluntad favorable de las comunidades educativas de este país. Entonces, de esa manera, damos pues por terminada esta rueda de prensa, agregando que el gobierno pretende aparentar trabajar por erradicar la crisis de la educación superior, y esta reforma es para mantener la corrupción que hoy se está dando en la universidad pública superior. Convocatoria para los estudiantes. ¿Ustedes estarían dispuestos de todas maneras a convocar, si se llega a aprobar esta reforma, a una marcha, a una movilización masiva? Bueno, aquí yo creo que se está cobrando por parte del gobierno la lucha del movimiento estudiantil en el año 2011, y hoy la ministra de Educación está en una actitud, digamos, de desquite frente a esa lucha que enterró ese proyecto de ley a la reforma, o de la reforma a la Ley 30, y hoy, en estas circunstancias, atropelladamente a final de año, ha colocado el proyecto de ley con mensaje de urgencia por parte del presidente de la República y está utilizando sus mayorías parlamentarias para sacar adelante. De todas formas, creo que lo más conveniente para el Gobierno Nacional es que retire este proyecto de ley y se inicie una discusión democrática con el movimiento estudiantil y toda la comunidad educativa del país. Yo quisiera agregar a eso que, como hemos señalado, ya estamos en un periodo de vacaciones, muchos de nuestros compañeros ya se volvieron a sus regiones de origen o estamos en exámenes finales, y esa es parte importante de por qué se tramita la reforma hoy.
por el momento no se ha pensado ya una agenda de movilización para terminar el año por las circunstancias, pero estamos prestos a que el próximo año sea el año de movilización contra el nuevo intento del gobierno nacional de presentar la reforma a la educación. Muy bien. Buenos días, una última pregunta. Ustedes dicen que el proyecto y en especial la proposición de hacer esta superintendencia de educación superior atenta contra la autonomía universitaria, pero muchas universidades e instituciones de educación superior se escudan en ella pues para hacerle, digamos, el quite a la ley y generar esto del ánimo de lucro. ¿Ustedes qué propuesta o qué alternativa proponen si no es la creación de esta superintendencia de educación superior? Bueno, el tema de la autonomía universitaria hay que entenderlo en varios asuntos. Primero, es una lucha que dio el movimiento social hace muchos años y es una ganancia muy importante que haga parte de nuestros derechos constitucionales. Segundo, hay que entender que la autonomía universitaria ha tenido consecuencias diferenciadas para la universidad pública y para la universidad privada. Para la universidad privada se ha vuelto un escudo de la corruptela. Para la universidad pública se ha vuelto una bandera que es necesario defender para que ciertas medidas lesivas para el pueblo colombiano y para la garantía del derecho a la educación no pasen. Ahora bien, ¿cuál es nuestra propuesta? Y que quede muy claro, después del paro del 2011, los estudiantes y las estudiantes tuvimos la voluntad de diálogo con el gobierno nacional y con la sociedad colombiana para poder discutir un proyecto de ley alternativa para la educación superior, en el cual uno de sus puntos gruesos es la democracia universitaria, la democracia al interior de las instituciones de educación superior. Es importante y es necesario que quienes estamos inmersos en la dinámica universitaria constantemente seamos capaces de definir los rumbos de la universidad. Entonces pensamos que a la autonomía universitaria hay que entregarle más democracia universitaria. El Consejo Superior Universitario, máximo órgano de decisión, está compuesto solamente por una minoría de la comunidad universitaria, en la cual los trabajadores, por ejemplo, no hacen parte y los estudiantes y profesores solo cuentan con un porcentaje mínimo. Por lo tanto, la ampliación, y eso no quiere decir poner otro estudiante más o otro profesor más, sino la ampliación de los escenarios de discusión de los rumbos de la universidad se vuelve una bandera fundamental para poder defender la educación superior en el país. Esa es nuestra propuesta. No más policías en la universidad. Muy bien. Y está en nuestra Ley Alternativa de Educación Superior, que es un documento público que toda la sociedad colombiana puede consultar. Vuelvo y repito lo siguiente. La mejor manera de combatir esta crisis es desarrollando los dos mandatos constitucionales que están en el artículo 68 y 69 de la Constitución Política de Colombia. El artículo 68 ordena que por ley se tiene que regular la creación de universidades privadas y su funcionamiento. Si ustedes van a Google y buscan las actas de fundación, los estatutos de las universidades privadas, se van a encontrar con la sorpresa que allí se faculta a las directivas de las universidades a hacer lo que quieran con los recursos que se recojan por concepto de matrículas, etc. Eso no puede seguir así. No estamos contra la universidad privada, pero tampoco estamos porque esa universidad privada, echando mano de la autonomía, de la falsa autonomía universitaria que ellos manipulan, que ellos condicionan, sigan haciendo este tipo de cosas. Indudablemente que hay universidades privadas que, digámoslo, senador Robledo, desarrollan bien el papel, pero de las 250 y pico de universidades privadas, hay muchas universidades que no son universidades de calidad. Y aquí lo que llama la atención es que son universidades que están funcionando con el visto bueno del Ministerio de Educación Nacional y del ICFES anteriormente. Son universidades que tienen programas académicos avalados y registrados por el Ministerio de Educación Nacional. El segundo tema que, para evitar este problema de la superintendencia, es desarrollar el artículo 69 de la Constitución que establece
que por ley se debe reglamentar el funcionamiento de las universidades estatales, que tampoco ha sido desarrollado de la mejor manera. Y aquí hay un aporte importantísimo: la mejor superintendencia, la mejor inspección y vigilancia la tienen que desarrollar las comunidades educativas. Si hay más estudiantes, si hay trabajadores, si hay maestros en los órganos de dirección de las universidades privadas y de las universidades públicas, indudablemente que estos temas de la corrupción, del desgreño administrativo, etcétera, no se van a dar. Porque si vamos a hablar de las superintendencias, tendríamos que hacer una evaluación de qué ha pasado con la Superintendencia de Servicios Públicos, qué ha pasado con la Superintendencia de Salud, qué ha pasado con la Superintendencia del Subsidio Familiar. Hay graves acusaciones en que las superintendencias se han convertido en verdaderas ollas de corrupción, de burocracia. Hace pocos días, la Comisión de Ordenamiento Territorial fuimos a La Guajira para enterarnos en un informe que entregó la superintendente de los servicios públicos que de las 6 empresas de acueducto que le dan agua a los guajiros, de esas 6, 5 le estaban dando agua no potable, no apta para el consumo humano. Y eso lo dice la propia superintendencia y no hace nada. De tal suerte que no vamos a caer aquí pues en el burocratismo de crear nuevos organismos para no hacer nada. Este tema se tiene que resolver es a partir de una reforma democrática, educativa, integral, donde participe la comunidad educativa en la dirección de los establecimientos de la educación superior. Muchas gracias. Permítame, yo agrego un asunto que puede ser interesante. O sea, las normas no se sacan en ninguna sociedad para las personas o las instituciones que hacen las cosas bien, sino que las normas hay que sacarlas es para las personas y las instituciones que hacen las cosas mal. Ese es un criterio general, digamos, de la organización de la sociedad. Por eso hay normas. ¿Sí? Si todo el mundo fuera buena persona y todo se hiciera de manera perfecta, pues sobrevivirían las normas. ¿Esto por qué lo digo? Para señalar otra cosa. Hay universidades privadas donde las cosas se pueden hacer de una manera razonable, pero también es verdad que hay universidades privadas donde pasan unas cosas que yo he dicho no solo son, digamos, de feroz ánimo de lucro, de propiciar la peor calidad de la educación, etcétera, sino que hay cosas que ya son como de Calígula. Ustedes no sé si han fijado cosas de unos grados de excentricidad y de poder fuera de toda proporción de los dueños o los directivos de esas universidades, que uno se pregunta, bueno, o uno tiene que decir, bueno, pero es que esto ya es como de locos. ¿Sí? Bueno, y resulta que esas personas lo que hacen es desarrollar un servicio público que es el de la educación, y un servicio público de una importancia suprema. Entonces la pregunta que hay que hacerse aquí es, ¿puede seguir esto funcionando sobre la base de que el Estado les permita a unas personas que porque crearon algún tipo de empresa o de entidad o de fundación o lo que sea, que puedan hacer en esas instituciones lo que se les dé la gana? Es que eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está sucediendo. Yo les pido que recordemos, pues para no contar las anécdotas, los sucesos que se han leído en los medios de comunicación, y eso no es la excepción, eso es bastante más común que lo que uno puede pensar. O sea, por ejemplo, la ley prohíbe el ánimo de lucro, y lean ustedes, por ejemplo, a un exrector de los Andes o a exrectores de universidades, donde dicen que eso se volvió una farsa, y que la norma es el ánimo de lucro. Es más, ya en Colombia son tan laxas las normas que hay transnacionales de la educación que funcionan con ánimo de lucro que se han ya comprado universidades en Colombia. O sea, lo que hay es que en medio de unas instituciones que pueden estar haciendo las cosas debidamente, están sucediendo unas desproporciones y unas cosas fuera de control. Y a eso súmenle un hecho. ¿Cuál es la capacidad de reclamo que tiene un cliente? Porque realmente un estudiante en estas universidades es un cliente. ¿Qué capacidad de reclamo tiene frente al servicio que le venden? O sea, yo he dicho que uno tiene más derecho a reclamar comprándose un corrientazo por ahí o un ejecutivo que el derecho que tiene un estudiante a reclamar en una universidad de esas.
Pues uno, si el corrientazo, uno pidió un tipo de gaseosa y le traen otra, pues uno dice, oiga, no, cámbieme la gaseosa, o mire, aquí hay una cucaracha entre el plato, hagan alguna cosa, ¿cierto? Sí. Pero, ¿qué puede reclamar un muchacho en una universidad de estas? ¿Qué derecho tiene? Cualquier tipo de reclamo, el más elemental. ¿A quién le puede hablar? ¿Qué caso le hacen? ¿Qué poder de supervisión tienen los estudiantes del profesorado que se nombra? Los propios profesores, ¿qué derecho tienen sobre cómo funcionan las cosas? Esto es, realmente lo que está pasando es de una gravedad inaudita. Ahora, estamos hablando de centenares de miles de muchachos que están siendo mal formados en esas instituciones. Muchachos que llegan con aptitudes y posibilidades para desarrollar sus intelectos y que les está haciendo casi que destruida su manera de pensar y de actuar. Y eso no se va a resolver con una norma como esta, que apunta a ver que controla a posteriori. No, aquí se necesitan una normativa que prevenga lo que está pasando, que ya se sabe qué es lo que está pasando. Y que prevenga quiere decir con que los, no sé cómo llamarlos, dueños o accionistas o lo que sea de esas universidades, no pueden tener el derecho a hacer lo que se les da la gana. Es que en el Estado los funcionarios, los servidores públicos, solo podemos hacer aquellos que nos esté expresamente autorizado. En las instituciones privadas pueden hacer todo lo que no esté prohibido, o sea, todo. Entonces es evidente que la norma como está diseñada, porque la norma no le da ningún poder a los estudiantes y a los profesores para auditar, para supervisar, para exigir, para revisar, ¿sí?, cómo es que se gastan la plata y cómo funcionan las cosas. Es una norma diseñada para la alcahuetería, para que todo siga pasando igual a como está pasando. Porque además, digamos una cosa con toda claridad, el doctor Santos y la doctora Gina Parodi son partidarios de la educación como negocio. Es que aquí la MANE derrotó una ley que presentó Juan Manuel Santos, que es parte de la política de los TLCs, que autoriza la creación de universidades con ánimo de lucro. Y las universidades con ánimo de lucro son para esto, que yo digo yo, casi todas, claro, no falta el filántropo, ¿sí?, que no se aprovecha de las circunstancias y que no abusa de su poder para proceder como no debe ser. Pero es que no podemos funcionar sobre la base de suponer que todos son ángeles, que todos son filántropos. No, así no puede ser el asunto. Entonces, la norma es una norma calculada para que no pase nada. O sea, yo he hablado mucho últimamente del gatopardismo. Ustedes se acuerdan la novela famosa en donde alguien le dice al otro, aquí hay que cambiarlo todo para que todo siga igual. Bueno, aquí ya tenemos un gatopardismo mejorado, entre comillas, que es para que todo siga peor. Porque además aprovechan la norma para caer sobre la autonomía de las universidades públicas. ¿A cuenta de qué? Un pretexto, y además lo tramitan preciso cuando los estudiantes están en vacaciones o están en exámenes finales, para que no haya supervisión, para que no haya debate. ¿Por qué diablos le metieron mensaje de urgencia a eso si no es para ocultar las cosas, para que no se pueda debatir? Entonces aquí lo que tenemos es una cosa realmente de una gravedad inaudita. Lo que está pasando es supremamente grave, porque claro, ¿cuándo se volverá a hablar de estos hechos escandalosos como los que hemos visto? Fácilmente dentro de 5, 10 o quién sabe cuántos años, y mientras tanto va a seguir este caos del que estamos hablando. Porque lo que estamos hablando es de extrema gravedad. Ojalá los medios de comunicación hicieran una investigación que mirara en el conjunto de esas universidades cómo es que son las cosas, cómo es que esto funciona, cómo a los muchachos les cambian la buena calidad por el mármol y el acero inoxidable y los asientos blanditos, ¿cierto? Y la mucha propaganda. Miren a ver cuánto gastan estas universidades en propaganda y cuánto gastan en profesores. La Universidad de Phoenix en Estados Unidos, que es famosa en el mundo como universidad, como negocio y de pésima calidad, gasta más, por ejemplo, en publicidad que en profesores. Porque lo que se trata es de utilizar la propaganda para engañar a los muchachos, para enredarlos, para confundirlos. Ese es el lío que tenemos. Y esa ley que están tramitando es una ley para la alcahuetería de esto, para que eso siga sucediendo, y por eso la tramitan a las escondidas. No, les da miedo físico, poner esa ley en debate en las universidades colombianas. No se atreven, porque el estudiantado, el profesorado de las universidades no les tolera una norma como esa. Muy bien. Bueno, muchas gracias.